Sea la hora que sea, a esta hora en que nos estás escuchando, esperamos que estés teniendo un lindo y bendecido día. Y gracias por habernos escogido y por haber querido estar con nosotros para escuchar nuestro podcast del día de hoy. Y hoy, como de costumbre, me acompaña mi buen amigo Jairo Vázquez. Y Moni, su servidora, y en este día queremos compartir con ustedes un tema que esperemos sea muy importante, muy interesante y sobre todo que puedan aprender muchas cosas. Bueno, nos alegra que nos estés escuchando en la casa, en el colegio, camino al trabajo, en algún lugar ahí a través de esta aplicación de YouTube, y próximamente en otras plataformas nos estaremos comunicando a través de los podcasts de Dynamis, un podcast de misiones, y hoy es Viernes de Misiones. Entonces, muy contentos de poder estar otra vez compartiendo con ustedes. Recuerden que esta cita la tenemos los viernes cada 15 días. Entonces, cada 2 semanas ustedes van a estar escuchándonos y aprendiendo diferentes aspectos que tienen que ver con las misiones mundiales y transculturales. Muy bien, Moni, y hoy queremos pedirte que nos presentes el tema del día. Claro que sí. Hoy hablaremos acerca de la misión de Dios, una tarea supracultural. Supracultural. Entonces vamos a explicar un poco del tema de lo cultural. Vamos a definir algunos términos, vamos a explicar esa tarea supracultural de la misión de la iglesia y finalmente presentaremos nuestro recomendado. Exactamente, porque así sin saber, cuando uno escucha supracultural, eso suena por allá como una película de ciencia ficción, como de los Vengadores, una cosa así, ¿no? Como el superpoder supracultural, ¿no te parece? Sí, a mí me parece, me suena como algo de ultra más allá. Sí, como super, hiper, mega, Bueno, wow. extraña la palabra porque Ajá. supracultural no es una palabra que se use muy de seguido, pero sí tiene mucha importancia en la definición de la misión nuestra como cristianos y como iglesia al mundo. Es cierto, pero entonces, antes de comentarles a nuestros oyentes qué quiere decir supracultural, cómo se come eso, como dice uno en el argot popular, quizás sería bueno definir qué es cultural o qué es cultura. ¿Qué es cultura? Bueno, Moni, cuéntanos. Okay. Bien, cultura tiene que ver con la manera de vida compartida de una sociedad o un grupo de personas. Dentro de la cultura tenemos los patrones o características en común de una sociedad o de una comunidad, como por ejemplo el idioma, las costumbres, las creencias, los valores, el estilo de vida en general. Eso es cultura, el estilo de vida compartido de una comunidad o una sociedad. Son rasgos que distinguen a una comunidad, entonces, ¿podemos decirlo? Sí. Una entre otra, porque aunque puede haber una cultura A y una cultura B con cosas parecidas, quizás en el idioma o en comportamientos, cada cultura tiene un rango único y exclusivo, digámoslo así, que solo se da dentro de ellos mismos y que es aprendido a lo largo de toda su vida de cada individuo que hace parte de la comunidad. Entonces son rasgos distintivos de cada comunidad o cultura o sociedad donde se refleja o se manifiesta esa cultura. Pero también podemos hablar de términos que hemos escuchado, Moni, por ejemplo, interculturalidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come o cómo se define? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se cocina la interculturalidad? ¿Qué podemos hablar de eso? Interculturalidad tiene que ver con las características que hay entre culturas o dentro de culturas. Puede ser una cultura, otra vez cultura A y cultura B, ¿no? Entonces, intercultural tiene que ver como con esas cosas no iguales, pero que se comparten o se pueden, no sé cómo decirlo, cruzar, asimilar o compartir dentro de dos comunidades diferentes.
Muy bien, Por o sea, eso, son transversales, aparecen en diferentes comunidades que tienen rasgos distintivos culturales, pero también tienen similitudes, y esa similitud y ese acercamiento de una a otra permite entonces esa interculturalidad. sí, a veces, por ejemplo, en los últimos tiempos hay misionólogos, por ejemplo, que hablan de que debería llamarse a la misión intercultural más que transcultural. Transcultural, bueno, ese es otro término, transcultural. ¿Cómo se ha entendido el término transcultural en la misión? Dentro de nuestros principios misionológicos, transculturalidad tiene que ver con que yo me transporto o ingreso a una cultura que es diferente a la mía, con el fin de adaptarme a esa nueva cultura en todos sus valores, creencias, idioma y comportamiento, con el fin de llevarles el mensaje del amor de Dios. Y entonces así podemos entender, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo cuando el apóstol dice que se ha hecho griego a los griegos, se ha hecho judío a los judíos, esclavo a los Exactamente. esclavos. Esa sería una forma de entender por qué Pablo dice que se ha hecho diríamos que Pablo fue un misionero transcultural. Según la versión Mónica Valera, ¿no? Porque sabes que hay una versión Mónica Valera, dice que Pablo era un misionero transcultural, porque efectivamente en muchas de sus cartas él hablaba de ese tipo de, y también cuando uno lo ve en Hechos en el Areópago, él habla y él se culturiza ahí, y él habla a una manera que los que estaban en ese auditorio le entendieron, ¿no? Ya. Entonces, en todo el ministerio de él, realmente uno ve un misionero Por transcultural. eso en Hechos nos presenta a un Pablo diciendo al Dios no conocido a Sí. partir de de un reflejo de una divinidad local. Él dice: a ese Dios que ustedes dicen allí que no es conocido, yo lo voy a dar a conocer. Entonces es tomar esos aspectos de la cultura donde va el misionero y acercar las Ajá. verdades eternas. Pero ya entendiendo un poco de lo que es cultura, transcultural, intercultural, vamos a hablar de la misión de la iglesia como una misión que tiene la tarea de presentar verdades transculturales, no, sino supraculturales. Entonces, defínenos supracultural. ¿Te das cuenta que estamos como cuando uno va por la playa o entra al mar? Uno va entrando y poquito a Poco a poquito poco. va llegando. Entonces ya vamos ahondando y llegando más allá, más a profundidad. Así que supraculturalidad tiene que ver con las diferentes cosas que están por encima de la cultura. Y tiene todo que ver con la misión de Dios y con la misión transcultural. Porque ciertamente nosotros necesitamos identificarnos con la cultura donde vamos para comunicar el evangelio, ¿verdad? Pero dentro de la Biblia existen muchos principios supraculturales, es decir, son cosas que deben ser adaptadas a toda época, en toda cultura, en todos los tiempos. Bueno, entonces entendiendo así, el evangelio llega a toda cultura. Debe llegar. Se encarna para llegar a la Ajá. cultura. Pero la revelación de Dios y el propósito de Dios es que todas las culturas conozcan esas verdades supraculturales que están por encima de las culturas. Sí. Y pudiéramos pensar entonces en dos ideas supraculturales que tengo en mente con Ajá. este tema. Una es amar a Dios Eso es supracultural, eso sobre es todas para las cosas todo tiempo, toda cultura, todo para toda persona, aplica para todos. y amar al prójimo como Cristo lo amó. Ese es otro Ese es principio otro gran principio supracultural. supracultural. Porque hay principios que no son supraculturales. Por ejemplo, ¿qué? El cabello largo. O sea, eso hace parte de la cultura. O, en el caso bíblico, ciertas costumbres de la cultura judía. Eran cosas que están escritas en la Biblia, pero que hacen parte de la cultura judía y no son principios bíblicos. Y ahí es donde hay la tarea del misionero descubrir a través de una correcta interpretación de la Biblia qué es lo eterno, lo supracultural, lo que está por encima. Bueno, y pensando en toda la situación que estamos viviendo actualmente en Latinoamérica y específicamente en Colombia, la iglesia debiera de concentrarse en las verdades supraculturales que están por encima de posiciones culturales, ideológicas,
y presentar las verdades supraculturales, que son verdades eternas que realmente son las que transforman al ser humano. Creo que el apóstol Pablo, cuando dice a los colosenses que algunos enseñaban mandamientos como no toques, no uses, no manejes, no hagas esto o aquello, Pablo se refería a situaciones concretamente, aspectos concretamente culturales, pero interesante que en Colosenses Pablo luego dice, más bien poned la mira en las cosas de arriba, en lo supracultural. Ay, qué belleza. Sí, me encanta. Y bueno, Moni, entonces la tarea misionológica de la iglesia, hablándolo desde nuestro contexto nacional, Actual. ¿cierto? Actual, la iglesia debiera no enfrascarse en temas ideológicos o culturales, sino dedicarse a Exactamente. presentar las verdades que están por encima de. Y quizás, bueno, esa es una de las, no sé, trampas o cosas que el enemigo está metiendo dentro de nuestra iglesia. Porque pareciera que en estos días, que ciertamente son días difíciles, pero estamos perdiendo la mirada en lo supracultural, en la misión de Dios, y estamos como metiéndonos dentro de la sopa, pues por decirlo de alguna manera, de la situación, y estamos perdiendo la mirada en las cosas de arriba. Entonces, por eso estamos compartiendo este programa para recordarnos que tenemos una misión. La misión de Dios es nuestra misión y va por encima de los tiempos, la situación, el contexto político, social, cualquier cosa que estamos viviendo en estos días. Entonces esas verdades eternas se hacen reales al mundo a través de la iglesia, que Debería ser. propone unos principios, estilo de vida que trascienden a ideologías y posiciones sociales. Y la Ajá. iglesia entonces empieza a hacer una tarea misionológica, pero también profética. A mí me interesa mucho cuando uno lee los profetas, que encuentra que el profeta estaba en el medio y el profeta denunciaba las faltas La del situación, pueblo sí. y también las faltas del rey o de los sacerdotes judíos, pero el profeta mediaba, el profeta no tomaba un rol entre el pueblo o entre el gobernante, sino que el profeta denunciaba las faltas del pueblo, trayendo la palabra de Dios, que generalmente era una palabra con una verdad supracultural, y es decir, una verdad supracultural es que los problemas del ser humano radican en que se ha apartado de Dios. El hombre, desde la China hasta Occidente, desde el norte, lo más norte, hasta el cono sur, necesita entender que debe volver a Dios su Esa corazón. es la Y esa es una solución. verdad supracultural que se Esa es aplica una verdad para los supracultural. chinos, argentinos, venezolanos, colombianos, centroamericanos, norteamericanos, europeos. Esas verdades supraculturales, Dios está diciendo que son las que transforman el corazón del ser humano. Esa es la que va a construir una sociedad diferente, porque una sociedad basada en principios bíblicos. Por eso es importante recordar cuál es la misión de Dios. Yo creo que en días como estos, más que nunca, necesitamos recordar esa misión de Dios que debe ser nuestra misión de vida. Bueno, y entonces, para aquellos que se están preguntando, ¿cómo descubro yo entonces en la Biblia algo que es cultural y distingo de algo supracultural? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo sería la forma de hacerlo? ¿Qué podemos decir, Moni? Pues voy a aprovechar y hago una cuñita. Dime. La cuñita es, hay que estudiar seminarios bíblicos, hay que capacitarnos y aprender a entender el mundo de la Biblia. Es tan fascinante y es importante que nosotros nos pongamos a estudiar el mundo de la Biblia, el contexto histórico de la Biblia, el contexto social en que fue escrito cada libro. Y ahí nos vamos a dar cuenta que era social, que era cultural y que es bíblico. Y también creo que no solo seminarios,
sino también recursos misionológicos y capacitaciones misioneras como CEDI. Claro, por supuesto, sí. La Escuela de Capacitación Misionera, Ajá. las escuelas de ENAMIT, que se llaman, ¿no? Escuelas Sí. Nacionales de Solo que no quería que Misiones. dijeran, claro, como es Moni No, siempre habla de CEDI, pero pero sí. estamos para hablarle a los oyentes del podcast de los recursos que existen. Sí, en Creo las que es asambleas de Dios. un desafío para el comunicador transcultural, así se llama también, ¿no? Así Al es, obrero ese es transcultural, el que quiere llevar el mensaje a ese es el diferentes nombre. culturas, debe entender que necesita conocer la correcta interpretación de la Biblia, usar herramientas básicas de interpretación bíblica para extraer las verdades eternas, porque hemos cometido y se han cometido muchos errores haciendo transportes o imposiciones culturales. Wow, por ¿Cierto? montones. Y quizás un día haya que dedicar todo un podcast Y vamos a dedicar eso. un podcast Sí, para hablar porque de los aspectos culturales del un Evangelio tema muy 3D, interesante. ¿cierto? Del Evangelio 3D, vamos a hablar acerca de las culturas más representativas, que son 3, y ahí vamos a explicar un poco más de lo que estamos hablando hoy. Pero le queremos dejar a los oyentes la inquietud sembrada, y es: busquemos las verdades eternas, principios supraculturales que están por encima de posiciones sociales, políticas, ideológicas, porque las verdades supraculturales del Evangelio son las que transforman el corazón del ser humano. Y también dejarte esta inquietud en tu corazón. A veces uno está por la vida pensando cuál es mi propósito, cuál es mi misión, y que recordemos que la misión de Dios es dada por Dios, ¿no? Y es de reconciliar al hombre con él. Y si es la misión de Dios, debe ser tu misión de vida. Entonces que dediques tu vida, tu tiempo, tus energías, tus dones y talentos a vivir en la misión de Dios, y más hoy cuando se necesita una iglesia que sea luz, que sea sal, que sea un faro a otros, dando a conocer el amor y la misión de Dios. Bueno, y hay un ministerio, una tarea para todos los creyentes, para todos los cristianos, para todos los que tienen su convicción de fe en Cristo, y es nuestro ministerio, que Pablo lo llamó el ministerio de la reconciliación. Esa es una verdad supracultural. La iglesia está para reconciliar, y Pablo, hablando de esto a los corintios, les dice que somos embajadores de Cristo. Observen la figura tan hermosa que Pablo usa, entendiendo que lo usa en un contexto romano, pero muy similar también a lo que era un embajador. Es un representante allá, y lo es hoy en día acá. Y el embajador tenía la tarea de representar ante otras naciones su reino o su gobierno, ser un digno representante. Y cuando Pablo nos llama embajadores de Cristo, nos da un privilegio altísimo. Eso quiere decir que nosotros tenemos una doble ciudadanía, Moni. Así es, estamos aquí como peregrinos y extranjeros de paso. Tenemos una ciudadanía colombiana, sí, ¿cierto? Y tenemos una nacionalidad eterna en el reino de los cristiana. Y la primer ciudadanía nuestra es la ciudadanía del reino. Entonces, antes de movernos por políticas de la tierra, hay una base que son las políticas del reino eternas, y estas están por encima de cualquier otra situación terrenal. Y esas políticas del cielo son las que nos gobiernan y no riñen, porque son supraculturales, tienen aplicación en cualquier lugar. Para toda persona. Para toda persona, en todo lugar y en todo momento. Hemos llegado ya rápido al final. Qué pesar, ¿no? Se nos va el tiempo. Uno siente que hay tanto rápido para hablar, pero... Y esperamos que así mismo sea con nuestros oyentes, porque a nosotros se nos va el tiempo rapidísimo y quisiéramos seguir hablando, pero sabemos que, bueno, tenemos que ser breves para que ustedes queden con ganas de más podcast. Que no se aburran de nosotros y digan, uy, nos antojamos de más, entonces que dentro de 2 semanas vuelvan a acompañarnos. Muy bien, y ahora vamos con el recomendado de la semana.
Bueno, el recomendado de la semana es un libro de C.S. Lewis. Que estoy súper antojadísima, que no he leído, pero estoy antojadísima. Escuchen y verán para que me entiendan. El libro se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es una sátira de C.S. Lewis, ustedes saben, el escritor también de las Crónicas de Narnia y de otros clásicos. Y C.S. Lewis presenta de una manera bien inteligente, pero usando la sátira, varias cartas que hacen referencia a cartas que escribe el diablo llamado Scrutopo a su sobrino Orugario. Qué ¿sí? nombres, ¿no? Qué nombres. Y son las estrategias y maneras y formas y enredos que el diablo busca para tener siempre enredado a un joven cristiano y que él pues no tiene la intención de separarlo de su identidad cristiana o de su identificarse como cristiano, sino llevarlo a vivir una vida culturalmente a un nivel de comodidad religiosa donde no tenga un mayor impacto social al prójimo y que tenga una visión del cristianismo acomodada y amañada. Y por eso hablamos de este recomendado, porque el libro desafía al cristiano a entender que los principios del reino están por encima de la cultura de la tierra. Hay una cultura del reino, hay una visión de Dios para cada hombre y mujer, y el enemigo de nuestras almas siempre tratará de apartarnos de ese propósito. Entonces, pueden encontrarlo en una librería cristiana o pueden buscarlo a través de alguna plataforma digital. Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Pues yo estoy súper antojadísima de leerlo. Bueno, gracias por escucharnos, por dedicar tiempo para estar conectados, y por favor, comenten abajo en la cajita de comentarios de YouTube, comenten qué principios supraculturales ustedes ven que se ha perdido por parte de la iglesia y qué principios pudiéramos enseñar en medio del contexto que estamos viviendo. También les invitamos a que dejen sus comentarios acerca de algún tema misionológico que quisiera que tratemos. Es muy linda idea. Bueno, y desde aquí donde nos encontramos, la ciudad de Armenia, hoy con un día un poco caluroso, pero desde aquí les mandamos un fuerte abrazo fraternal, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan unos días donde puedan vivir en la misión de Dios, en el lugar donde el Señor los ha puesto. Y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Chao, bendiciones. Bendiciones.